Le damos paso a Javier Azoriazo, quien ha sido el ganador del concurso de ponencias estudiantiles con la ponencia La fábula melgariana como crítica en pos de una heterogeneidad. Fuertes aplausos. Buenas tardes, muchas gracias. El título de la ponencia es justamente La fábula melgariana como crítica en pos de una heterogeneidad. Los estudios literarios han dejado pasar una de las más ricas manifestaciones literarias del periodo de la emancipación. Hablo de las fábulas de Mariano Melgar. En esta ponencia revisaré cómo las fábulas del poeta poseen ciertos atisbos de sentimiento crítico, casi satírico. Como vimos en algún evento anterior en la universidad, el profesor José Gabriel Valdivia también tuvo la iniciativa de revisar este tipo de nociones que se presentan dentro de la obra de Mariano Melgar. Este sentimiento crítico, casi satírico, revela la necesidad y la proyección de una noción de heterogeneidad, tanto propuesta para la construcción de la nación, como para la visión de una crítica literaria que aborda el fenómeno peruano de una manera más viable. Los estudios críticos acerca de las fábulas de Mariano Melgar han sido, hasta estos años, túneles oscuros. Pedro José Rada y Gamio pone énfasis en las fábulas de Melgar en una brevísima revisión. Don Jorge Cornejo Polar estableció en un artículo algunos parámetros para abordar estos textos del poeta, cuestiones generales, una categorización por ejes temáticos. Sin embargo, estas revisiones llevan implícito el deseo de ser profundizadas, de ser la primera piedra sobre la que se edificase la iglesia crítica en torno a las fábulas de Melgar. Tengo por consigna revelar en la fábula melgariana características críticas en pos de una heterogeneidad. Tomaré en cuenta desde luego el contexto donde se hace uso del género literario. Debemos comprender el momento para, a partir de él, explicar el pensamiento de Melgar y, lo más importante, entender la trascendencia del mismo. De esta manera llegaremos a una asimilación más amplia de la fábula de Mariano Melgar y todo lo que ella implica, desde su contexto, la forma, el tema, la propuesta política, ideológica y la literaria que estas fábulas presentan. Revisando la cuestión de fábula, este género debe ser comprendido desde la época para poder despejar dudas sobre la elección del mismo. ¿Por qué Melgar elige fábulas? Esto resulta bastante curioso. En el artículo de don Jorge Cornejo de 1998, que está en el libro de Estudios de Literatura Peruana, nos proponen un epígrafe, justo en el artículo que trata sobre las fábulas. Cito: compatriota, hoy me he levantado con algunos síntomas de fabulista. ¿Qué dice usted de esto? ¿Y qué me dirá de esta tentativa? Fin de cita. Hay dos elementos que revelan el afán de escribir fábulas. Primero, debemos tomar al interlocutor, omitiendo su referente histórico. Al interlocutor lo denomina compatriota. En el término ya podemos ver una noción patriótica o de reconocimiento de un espacio como patria. La fábula melgariana, para mi interés, tendrá tal espíritu. Y lo segundo refiere a la palabra tentativa. Representa un intento, un proyecto, algo que se ejercerá no para el momento, sino a futuro. Esto es esencial para reconocer el plano funcional de los textos que analizaré en breve. Para comprender este espíritu, debo explicarlo desde el momento. ¿Cómo eran entendidas las fábulas? Citando a García Berrio y Guarda Calvo en su libro de géneros literarios. Cabe decir que la crítica neoclásica procuró asimismo consolidar la jerarquización entre géneros mayores, tragedia, epopeya, y géneros menores, fábula, farsa, etc. Aparte de eso, los criterios de clasificación fueron muy variados y comprendían posiciones temáticas y formales por igual. Fin de cita. El fragmento aludido en lo último citado muestra que, en efecto, el género fabulesco era un género menor en la época. Y esto explica el sentido de reto, la posición frente al reto que Melgar veía en la empresa de hacer fábulas. Ahora, en cuanto a la heterogeneidad, definiré algunos cuantos conceptos que puedan dar una idea general para, al abordar los textos de Mariano Melgar, ser entendidos desde otra perspectiva. Lo heterogéneo es una categoría trabajada por don Antonio Cornejo Polar en su crítica de la ración heterogénea, publicada en el 2013, donde postula: sucede que con la categoría de unidad es imposible dar razón de la multiplicidad de los sistemas literarios que efectivamente se producen en el Perú, pero también lo es interpretar correctamente algunas secuencias de nuestro proceso literario. De una u otra han quedado incorporadas al sistema
de la literatura culta. Fin de cita. Con ello se comprende que el proceso de la literatura merece una visión heterogénea y no una perspectiva unitaria que segmente la producción cultural para ingresar en una esfera culta. Encuentro aquí un conflicto, inicialmente social y heredado del proceso colonial, que está impreso en la crítica literaria de la época. De esto proviene la elección de Melgar por las fábulas. Al ser un género menor, existe un deseo integrador entre el conquistador, el conquistado y el producto de la transculturización, el mestizo, como es mencionado por don Antonio. Las obras que asumen la emancipación como tema y o referente repiten sin variantes la norma del neoclasicismo español, o en esa repetición no se perciben rasgos de una conciencia que señale la contradicción que subyace en el acatamiento de tal modelo. Fin de cita. En lo que corresponde a lo heterogéneo de la literatura peruana y la problemática que es reconocida por la crítica en base a esta, entendí que es necesario tomar estas cuestiones generales de lo heterogéneo como categoría literaria y cultural para poder cambiar de gafas y poder leer las fábulas melgarianas, 3 de ellas en concreto y el caso de esta ponencia, y abordarlas desde una perspectiva distinta. Aproximación a las fábulas: gatos, asnos, canteros, zorros y cotorras. Heterogeneidad. Los gatos. Esta fábula aparece en el manuscrito de la Universidad de Indiana como fábula 1, según una edición de las poesías completas editadas por el gobierno regional, y en ella se traslucen elementos arraigados por completo a la noción de lo heterogéneo, de aceptar al otro. Al otro se lo puede asumir desde el punto de vista cultural y en específico, pero también como un otro literario. La primera estrofa me remite a la identificación de cada uno de los gatos y su situación contextual. Voy a leer fragmentos de la fábula. Una gata parió varios gatitos, uno blanco, uno negro, otro manchado. Luego que ellos quedaron huerfanitos, los perseguía un perro endemoniado, y para dar el golpe a su enemigo no había más remedio que juntarse y que la dulce unión fuese su abrigo. Tenemos 3 gatos, cada uno con una característica diferenciadora. La idea de lo huérfano es importante, ya que denota el lazo de hermandad que los gatos no reconocen a lo largo del texto. En esta situación, el sujeto poético enuncia que la unión es la solución para los gatos. El proceso de alianza es la que se ve en las siguientes estrofas, que refuerza esta idea de la unión entre ellos. Van pues a reunirse y al tratarse sobre quién de ellos deba ser cabeza, maullando el blanco dijo: a mí me toca, por mi blancura, indicio de nobleza. El negro contestó: calla la boca, el más diestro y valiente mandar debe. Malo, dijo el manchado, si esto dura, temo que todo el diablo se lo lleve. Ahora, cada gato se ha asociado con una cualidad según el color de su pelaje. Esta situación también despierta cierta curiosidad, ya que el blanco es el primero en anunciarse, el negro luego y por último el manchado. Estas categorías diferenciadoras son importantes porque a través de ellas se puede evidenciar los sujetos que el contexto de Mariano Melgar construye y cómo el poeta los ha explicado a través de la fábula. El signo de nobleza y de fuerza que caracterizan a los gatos radicales, para el caso del blanco y para el caso del negro, se ven implicados en la conducta del gato manchado, es decir, él representa la heterogeneidad, la mezcla, la unión. Este intenta establecer una relación de las heterogeneidades a partir de la unión, y el desacuerdo de esta propuesta origina lo siguiente: unión imán del digno, esto es locura, gritó el blanco, y el negro le replica: se dividen por fin en 2 partidos, la ira y la turbación se multiplican, se arañan, gritan, y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza. En este momento se genera una división, y esta fragmentación y exclusión del otro, el no poder entender al otro, el otro que conforma la heterogeneidad, genera que el buen perro los destroce. Hasta allí las figuras simbólicas de los animales funcionan como las fábulas convencionales. Sin embargo, Melgar hace lo siguiente: si a los gatos al fin nos parecemos, paisanos, esperamos otra cosa, tendremos libertad, ya lo veremos. Ahí reside la clave: nos parecemos a los gatos, somos los gatos. Nuestra cultura heterogénea no puede ser articulada desde la homogeneización del discurso como una fragmentación donde lo importante es solamente un segmento y no la totalidad de las diferencias. Como cuestión ligada a la literatura sucede de igual manera. La crítica establece un corpus segmentado, nada más un punto de la literatura peruana, y Melgar lo comprende en este momento, cuando, como citaba al inicio de esta investigación, decía que despertó con síntomas de fabulista. Melgar elabora la fábula con fines claros de dar una propuesta para el manejo de las sociedades, del orden posterior a una emancipación, por lo tanto a una construcción de una literatura posterior. Sin embargo, ¿por qué son las fábulas el medio ideal para explicarlo?
Melgar modifica el sentido de la fábula dando un tono satírico o irónico en la supuesta moraleja, y digo supuesta ya que el propósito didascálico, entiéndase didascálico como un camino, una propuesta no de orden moral sino social de las fábulas melgarianas, reside más en su crítica sutil que en la moraleja misma, mención que hay en el texto de Pedro José Rada y Gamio, Mariano Melgar y Apuntes para la Historia de Arequipa, publicado en el año 1950. Cito: las fábulas de Melgar, sin perder su carácter literario, tienen un sentido localista marcado, se refieren a la situación política actual, a vicios de ese momento histórico. Transparentaron lo que era labor secreto de emancipación, inconformidad con el régimen imperante español. Fin de cita. Para abordar la siguiente fábula, El cantero y el asno, resulta interesante las dimensiones que fueron atribuidas a este texto como primer atisbo de un constructo indigenista. No estoy en camino de confirmar o desmitificar este hecho, sino por el contrario, ver cómo a través del choque surge una idea del otro, un talante irónico que punza el imaginario colectivo de la época, una moraleja que no resulta ser moraleja, sino una crítica sutil a cómo están configurados los sujetos en esta realidad que Melgar siempre consideraba en mejorar. Nos dicen ciertas gentes que es incapaz el indio, yo voy a contestarles con este cuentecito. Con esa estrofa se enuncia el inicio del poema, de la fábula. Se presenta al indio como alguien incapaz, y la fábula, gracias al término contestarles. ¿Contestar a quién? Esto apoya la hipótesis de las fábulas como un discurso crítico e irónico, conlleva en su espíritu las nociones satíricas que influyen en una propuesta heterogénea. Bajaba una mañana un cantero rollizo, repartiendo y lanzando latigazos y gritos sobre su infeliz tropa de cargados borricos. ¡Qué demonio de brutos! ¡Qué pachorra! Me indigno. Los caballos son otros, tienen viveza y brío, pero a esos no los mueve ni el rigor más activo. En ello está la caracterización del cantero, una descripción donde a él se le hace ver cómodo, como amo, con latigazos y gritos, luego dota al asno de torpezas. Al fijarme, el discurso hegemónico del cantero es quien le da el valor de inútil al asno, es decir, el cantero es quien hace inútil al asno. No se está permitiendo entender la heterogeneidad del otro. Si lo entendemos al plano literario, se comprende que el concepto de unidad u homogeneidad recorta gran parte de un corpus vivo, en el caso de la literatura. Tras cuernos palos, vaya, nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y exiges así el brío, y con azote y palo pretendes conducirnos, y aún nos culpas de lerdos, estando en ti el motivo, con comida y sin carga, cómo se ve el rocino. Aprendiéramos luego sus corbetas y brincos, pero mientras subsista nuestro infeliz destino, bestia el que se alentara, lluevan azotes, lindo, sorna y cachaza, vamos, para esto hemos nacido. Ahora el reclamo del asno, ¿no? Se configura como el espacio de voz del otro oprimido en el primer momento del poema. Esta contestación hipotética invita a los subyugados a repetir la conducta. Es por ello que la característica fundamental de las fábulas de Melgar reside en cambiar la fórmula de la fábula, variando la funcionalidad de la moraleja, lo irónico, lo satírico, punzante, como en llueven azotes, lindo, sorna y cachaza, vamos, para esto hemos nacido. Es muestra clara de que el motor de las fábulas melgarianas no está en sus moralejas, sino por el contrario en la encarnación de los elementos simbólicos para construir un discurso político e ideológico donde la literatura se ha afianzado. Un indio, si pudiera, no dijera lo mismo. Esta es la última parte de la fábula, que se da el mismo caso que en Los gatos. Nos da la pista para que empecemos el proceso de emparentar objetos simbólicos de la fábula, como los animales, con elementos contextuales a Melgar. Esto muestra que el poeta tiene una intención concreta en sus posturas ideológicas. Como última fábula a revisar están Las cotorras y el zorro. Esta fábula resulta ser una de las más curiosas y seré breve al centrarme solo en el punto que considero más importante. Leeré la fábula. Si son muy salvajes, impaciente dijo un zorro que estaba por ahí escondido, yo robo mis pollos, pero despacito, los gritos despiertan al fiero enemigo, solo con silencio se logra un buen tiro. Con esta descripción terminé la fábula ahí. Con esta descripción de las cotorras como seres salvajes, exageradas y escandalosas, propone el ejemplo de ser sigiloso, callado, cauto con lo que se hace, ser cauto con lo que se hace, porque solo con silencio se logra un buen tiro. Y al final vuelve la misma fórmula, ¿no? Dijo bien el zorro, yo también lo digo. Vuelve esa característica que
reparte por muchas de las fábulas melgarianas. Los últimos versos dan pistas para establecer los valores simbólicos de cada texto, y además de ello el sujeto poético se está identificando con la situación, con la enseñanza, con ese sentido didascálico que cambia mediante una curiosa picardía, quizá irónica. Esta fábula posee justo esa picardía crítica de punzar muy despacio las mentes de sus lectores. Para finalizar, algunas conclusiones en torno a lo conversado hasta ahora. En base al análisis de estas tres fábulas de Melgar, se da una interacción de contenidos para obtener una síntesis de lo que significa la reflexión de la heterogeneidad para la época, así como los conflictos sociales que llevan al poeta a la preocupación por entender el fenómeno cultural, político y que ahora es relacionable el fenómeno literario. Propongo, en base al análisis, que las fábulas melgarianas poseen características esenciales que son directamente relacionadas a su carácter crítico e irónico, el concepto didascálico que no recae en la moraleja en sí, sino en el reclamo, la ironía de la situación que se plantea a través de elementos simbólicos como ciertos animales ligados a su parentesco contextual. Al revisar los conceptos de la crítica y los propósitos de las reflexiones de Melgar sobre los problemas sociales, sobre la integración de todos los aspectos culturales para organizar una heterogeneidad, denotan la razón del género literario elegido. Descubrimos por qué son fábulas. Los escritos no serían destinados a una literatura culta, ya que la fábula era considerada como un género menor. Melgar quería llegar al pueblo y en base a ello los contenidos de sus fábulas sugieren la integración de la población, configurando una heterogeneidad cultural y social. Sin embargo, hallamos algo más interesante, que al ingresar la fábula como vehículo para estas reflexiones, termina proponiendo la inclusión del género indirectamente al sistema de literatura culta, dándose un primer atisbo de la heterogeneidad literaria que más de 100 años después trabajaría don Antonio Cornejo Polar, sobre la que habría que estar al pendiente, dada la mala costumbre de homogeneizarnos constantemente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y de antemano felicito a los ponentes, a cada uno de ellos. Me parecen las ponencias muy buenas y sobre todo se presta mucho para este evento el contexto cultural mismo y las reflexiones a un debate social cultural sobre estos discursos. Mi pregunta puede ser para Javier, pero bueno, si también desea participar los de la mesa, sería bueno. Acerca de la categoría de heterogeneidad que ha desarrollado. Bien, si esto nos ha traído para más o menos ver con otras gafas la realidad discursiva de nuestra literatura y también cultura, mi pregunta sería acerca de la ciudad letrada y la ciudad oral que conforman esta heterogeneidad, según Ángel Rama. Y esto va a que si podríamos aventurarnos a afirmar que vivimos o nuestro contexto actual es una ciudad heterogénea, en el sentido de que siendo la oralidad la base de los discursos que se han creado desde hace 200 años hasta ahora todavía, que se prestan, ¿no?, para esto. Bueno, si bien entendí, te refieres a cuestionarnos sobre si en realidad vivimos en una ciudad heterogénea, Arequipa como una ciudad heterogénea. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta lo mencionado en mi ponencia, creo que efectivamente no podemos evitar que Latinoamérica sea un espacio heterogéneo, ¿no? No podemos evitar que toda nuestra cultura sea heterogénea y por consiguiente todo nuestro constructo social sea de la misma manera. En cuanto a la ciudad, bueno, creo que basta con entender, saliéndonos quizá un poco del marco literario, basta con entender cómo está configurada la ciudad, ¿no? ¿Por qué conservamos de alguna forma este tipo de construcciones? ¿Por qué estamos hablando aquí ahorita sobre literatura, sobre letras, sobre una esfera, digamos, culta, ¿no? ¿Y por qué
salimos y cuadras más abajo, el discurso oral está presente por completo en los mercados, por ejemplo en el mercado San Camilo, digamos. Pero yo creo que sí, efectivamente es un espacio heterogéneo, es que es inevitable que sea así. Y en cuanto a lo literario, creo que de alguna forma la literatura, sobre todo latinoamericana, ¿no? y peruana también, digamos arequipeña, quizá pueden cerrar este espacio de heterogeneidad cultural y heterogeneidad literaria, pero eso es un trabajo, digamos, para la crítica que debe, como propongo en la ponencia, esa iniciativa de poder converger todos estos espacios que implican una diversidad literaria, una heterogeneidad literaria, ¿no? Y si nosotros empezamos, me parece, a ponerle un poquito más de énfasis a este tipo de construcciones sociales que se ven implícitas en la literatura siempre, vamos a poder quizá dar no sé si dar un paso adelante, de repente dar simplemente un paso a poder apreciar y entender cómo es que se construyen los espacios heterogéneos y ver qué puede seguir luego, ¿no? Que es más o menos lo que propongo, ¿no? Alejarnos de la homogeneización, porque de alguna manera tratar de tener la forma de tratar a la ciudad de Arequipa, sobre todo, es un intento de homogeneizar más que de heterogeneizar nuestra cultura. Entonces creo que tu pregunta es muy ahondable, pero es más o menos mi postura. No sé si alguien quiera decir algo. Gracias. Bueno, según por lo menos los poemas que he estudiado de Melgar, el corpus que he estudiado es el Melgar que no es de los yaravíes, ni de algunas glosas atribuidas a él, ni de algunas décimas. Algo muy curioso que he notado y que tal vez sería oportuno un estudio es que en los poemas de más tinte neoclásico, de más tinte prerromántico, de más rigidez retórica, suelen haber ciertos rasgos fugaces de oralidad. Eso es lo que también criticaba Ribagüero de Melgar, que en su poesía estaba implícito ese rasgo y es necesario decirlo, que conforma parte del espacio heterogéneo desde donde enuncian sus discursos. Y es muy curioso ese detalle, y también es muy curioso el hecho de cómo surgió la idea de los yaravíes, ¿no? Si solo por una concepción estética o por algo más, o por rescatar algo más, o por ciertas intenciones de reivindicar a alguien, a una cultura, ¿no? Es muy interesante, sobre todo, ver esos rasgos fugaces de oralidad, sobre todo en la obra rígida neoclásica de Melgar.